Amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy les voy a compartir cómo realizar este Santa Claus con unas técnicas muy sencillas, muy elegante, como pueden ver, con unos colores muy diferentes a los que siempre les comparto. Espero que me acompañen hasta el final para que aprendan a realizarlo junto conmigo. Recuerda que una forma de apoyarnos es regalándonos tu me gusta, suscríbete gratis, comparte y comenta. Mil gracias a las personas que se encuentran en el chat, a nuestros miembros del canal, a las personas que compran nuestras revistas. Mil gracias de nuevo. Comenzamos un nuevo paso a paso aquí en su canal Arte en tus manos. Bienvenidos. Bueno amigos, y estos son las piezas que necesito para realizar este Santa. Listo, aquí voy a utilizar fieltro o pañolensi, también le llaman estampado o escarchado. Miren, es de este del que voy a utilizar. Los colores también los pueden cambiar, ustedes deciden qué colores prefieren para este trabajo. Y recuerden que en la descripción les dejo la lista de materiales y el enlace de los moldes. Listo, de una vez para que sepan dónde lo encuentran, allí abajito. Para el cuerpo necesito 2 piezas, para la base una pieza, la base de este cuerpo. Para la cabeza son 2 piezas, la tela se llama Jersilón, piel de ángel o piel de durazno. Para las botas necesito 4 piezas, voy a utilizar lamé. El lamé es esta tela que se ve así muy brillante. La hay en color así, de todos los colores, dorado, plateado, pero yo voy a utilizar dorado. Son 4 piezas. Para los guantes son 4 piezas. Los brazos 4 piezas. La nariz es una pieza, una circunferencia, ya les indico el tamaño, este de 5.5 la medida. El gorro, estoy esperando terminar el muñeco para ver de qué tamaño me queda la cabeza y hacer el molde para el gorrito. ¿Listo? La tela que voy a utilizar tanto para los guantes como para el gorro es de esta que se llama fleece o bambino. Miren aquí en un color así crudo como camel. Es el mismo que utilicé para la galleta, para el cojín galleta de jengibre, que es el video anterior. Y espero entonces que les haya quedado claro las piezas. Como pueden ver, no dejé tolerancia para costura. Si lo quieren un poquito más grande, entonces aumentan 1 centímetro alrededor de cada molde. Y si no, lo hacen así como yo. Y con esto comenzamos. Bueno, la puntada que voy a usar, puntada recta continua tipo máquina en todo el proyecto. Listo, esa es la que voy a hacer. Si tienen máquina, pueden hacerlo a máquina. Yo procuro trabajar mis proyectos a mano para que vean que no es imposible trabajar una idea bonita sin necesidad de máquina. Entonces aquí comienzo con un nudo grande y voy a coser en este momento solamente los lados, solo los lados. Bueno, así queda entonces la pieza, la coso por los laterales como les indiqué y ahora tomo la base, la pieza que corresponde a la base, y la voy a poner en esta parte baja. Sujeto con alfileres y luego coso todo el contorno. Ya así, entonces empiezo a coser. Bueno, así queda la pieza entonces. Miren la base. La cosí por todo el contorno, por aquí pueden notar que la costura es a mano.
y él ya quedó listo, por decir así, el cuerpo. Ahora les voy a dar las indicaciones de las siguientes piezas. Para los brazos vamos a coser también, como quien dice, los laterales, porque vamos a dejar un espacio para luego dar vuelta a la pieza. Entonces por eso les digo que los laterales, y al lado de acá también vamos a coser, y la base la vamos a dejar abierta porque allí es donde luego voy a poner los guantes. Entonces dejo un espacio en la parte superior, o también la puedo dejar a un lado, coso todo el resto. Las botas, por ejemplo, aquí las botas voy a coser todo esto así, toda esta costura dejo abierto aquí porque es luego para dar vuelta a la pieza y rellenar. Para la cabeza también voy a coser todo el contorno dejando un espacio para luego dar vuelta y rellenar. Y para los guantes también voy a coser todo este contorno, pero dejo la parte recta, ¿sí?, libre, sin coser, para luego dar vuelta a la pieza y rellenar. Igual yo les voy mostrando ahora imágenes para que se den una idea y no se me vayan a perder en el proyecto. Bueno, aquí entonces ya están todas las piezas cosidas, las botas, la cabeza, los brazos, guantes y cuerpo. Y a continuación lo que voy a hacer es la nariz. Ya les he enseñado en varias ocasiones, pero recuerden que yo muchos de los pasos los repito pensando en las personas que son nuevas en el canal, sí, que nos visitan por primera vez. Entonces aquí tengo la pieza que corresponde a la nariz y lo que voy a hacer es una puntada intermedia para surcir, como formar una bolsita, listo, y luego le pongo algodón de relleno y me va a quedar como un pompón. Así es como se hacen los pompones en realidad, listo. Entonces vayan siguiendo el video y así aprenden a hacerlo también. Bueno, ahora lo que voy a empezar es a unir las piezas, los brazos con los guantes. Como pueden ver, en este momento están las piezas al revés, pero para unirlas tengo que poner los guantes al derecho. Entonces doy vuelta a la pieza, bien, que quede el dedito pulgar afuera. Miren cómo queda. Y ahora lo que voy a hacer es introducir el guante en el brazo. Y la parte del pulgar debe ir en la parte más pequeña, por decir así. Miren que este lado se ve más largo, este se ve más corto, porque es el brazo cuando está doblado. ¿Listo? Cuando ellos tienen el muñeco, tiene el brazo doblado. Entonces el pulgar va a ir en ese sentido. Lo voy a introducir y voy a hacer que este borde quede exactamente en este del brazo. Lo sostengo con alfileres y luego coso por todo el contorno.
Bueno, así queda entonces, les muestro. Y como les digo, empiezo a coser todo este contorno. Bueno, como les indiqué, entonces ya están todas las piezas ya cosidas, por ejemplo la nariz que les mostré ahora y las piezas de los brazos con los guantes ya unido por todo el contorno. Ahora lo que voy a hacer es darle vuelta a las piezas y empiezo a rellenar. El relleno va a ser firme, listo, yo lo quiero así. Si ustedes lo quieren un poquito más suave, sin tanto relleno, también lo pueden hacer, pero a mí siempre me gusta firme. Entonces aquí doy vuelta a las piezas con cuidado de no dañar el trabajo hecho. Bueno, ya tengo todas las piezas, como pueden ver, rellenitas. Yo las relleno que queden firmes y ahora lo que voy a hacer es sellar. Voy a utilizar puntada invisible en lo que corresponde principalmente a los brazos, porque las otras piezas van a tener otras uniones y no se va a notar. Pero igual a mí me gusta utilizar mucho esta puntada. Miren cómo queda cuando ya uno la ha hecho en el trabajo. No se nota. Entonces eso da muy buena terminación. Lo que hago es que introduzco el hilo y la aguja en uno de los lados y empiezo a hacer este tipo de costura. Hacia arriba, a la izquierda, abajo, a la izquierda, arriba, a la izquierda, abajo, a la izquierda, hacia hasta terminar. Se ala el hilo y nos va a permitir que nos quede muy bien la costura. Miren, aquí les voy a mostrar cómo va quedando. Bueno, así quedaron entonces los brazos y la cabeza. Y ahora voy a cerrar lo que es las botas y el cuerpo. La puntada es diferente, pueden hacer la misma si quieren o la que prefieran, pero yo la voy a zurcir. Listo, la voy a zurcir un poquito. Bueno, ya sellé cada una de las piezas. Aquí está entonces la del cuerpo, las botitas también. Esta fue tipo zurcido, por decir así, y las otras sí, como les mostré, con puntada invisible. Ahora lo que voy a hacer es unir los brazos. Los brazos, para ellos necesito
de unos botones de estos que miden aproximadamente 1,5 centímetros. Yo me hubiera gustado, la verdad, que fueran así, en madera, para seguir como la continuidad del trabajo, pero solamente tengo uno, no encontré el otro, entonces le voy a poner de estos blancos. Pero si pueden conseguir de estos de madera que son tan lindos, eso le va a dar un plus muy bonito al trabajo. ¿Qué voy a hacer? Con una aguja capotera, una aguja de estas grandes que miden casi 10 centímetros, voy a introducirla entre los brazos y el cuerpo. Yo ya les he enseñado esto en otros videos y lo voy a unir. La aguja le introduje 4 hebras de hilo normal, ¿sí? Un hilo de buena calidad, 4 hebras, y cuando las llevo al extremo anudo, o sea que si yo cuento aquí cuántas hebritas tendría, serían 8. ¿Listo? Eso me da mayor resistencia al trabajo, y es porque yo quiero que los brazos sean articulados. Si quieren que queden quietos, entonces solamente lo cosen, así lo cosen acá, o lo pegan con un poquito de silicona y luego le hacen una puntada y los brazos quedan quietos. Yo quiero que ellos se muevan, entonces voy a introducir el brazo, la aguja. Si quieren pueden marcar para que la aguja salga a la misma distancia lado y lado. Yo lo voy a hacer así, y lo que voy a hacer entonces es introducirlo. Aquí voy a introducir la aguja, atraviese, mido aproximadamente donde quiero que quede, aquí, y atravieso hasta el otro lado. Bueno, ahora ya lo tengo aquí en el otro extremo. Voy a colocar el otro brazo. ¿Listo? Entonces aquí lo atravieso, pongo el botón. El botón es como para decorar, ¿listo? A mí me encantaría que hubiera sido el de madera, pero los otros que tengo son demasiado grandes. No creo que se vea lindo. Entonces el pequeño, que es de aproximadamente 12 milímetros. Y pongo aquí el botón y atravieso otra vez el cuerpo. Bueno, miren, así quedan los brazos, y ellos quedan con movimiento. A mí me gusta mucho este estilo así de muñeco, que sus bracitos se muevan. Va por decisión de cada persona. Y ahora lo que voy a hacer es las piernas. Las piernas voy a utilizar pompones número 4. 4 es la medida que tienen. Si ustedes lo miden aquí, les da 4 centímetros. Se llevan 1 metro o una regla para que tomen la medida, y que el dorado sea también así del mismo tamaño. Voy a poner 5 pompones en cada pierna. Los intercalan como ustedes prefieran. Como yo lo quiero muy dorado, entonces los pompones que más van a realzar van a ser los dorados. Utilizo cordón dorado número 2, o que tenga aproximadamente unos 2 milímetros, con la aguja capotera que les mostré anteriormente, y los voy a poner así por todo el centro para conformar la pierna. ¿Listo? Entonces así queda, y esto también lo voy a unir a la pierna y al cuerpo. Bueno, ya tengo entonces las dos piernas hechas así con pompones.
le cambié, preferí que quedara mucho más dorado, entonces me encantó así los 3 dorados y solamente 2 blancos. Y ahora corto los extremos, listo, aquí fue porque anudé para que quede mucho más firme. Aquí hice varias veces un nudo que quedara grueso para que no atraviese el pompón y quede también mucho más firme. Y ahora me voy a ayudar con un poquito de silicona, voy a poner un poquito de silicona aquí, lo pego, espero a que seque y luego hago unas puntaditas en color dorado o amarillo, cualquiera de los dos, para que ya quede firme en esta parte. No es acá, sino aquí en la parte delantera, porque así puedes sentarlo y que las piernas queden colgando. ¿Listo? Entonces eso es lo que voy a hacer. Bueno, así ya quedaron, le di unas puntadas también para que quedara más firme, o sea, para que no corra el riesgo de que luego se despeguen. Entonces le hice unas puntaditas, nada especial. Y ahora lo que voy a hacer es poner un poquito de silicona en la cabeza, lo que corresponde a la cabeza, para unirlo, así. Voy a ponerlo, lo uno con la silicona y luego coso por todo el contorno utilizando también la puntada invisible. Bueno, miren, así queda la cabeza, le di doble puntada, o sea, di toda una vuelta y luego di una segunda vuelta en costura para que quede la cabeza más firme. Miren que si ustedes la ven, ella está firme y eso permite que pueda trabajar ahora lo que corresponde a las barbas y a lo que le vaya a decorar sin que la cabeza se me ponga floja. Tengo aquí de esta lana gruesa, lana ovejera, para decorar. Si no tienen de esta, pueden utilizar otro peluche. Por ejemplo, yo ahora para la decoración del gorro voy a utilizar este otro peluche. Voy a hacer una boa. La boa yo la hago es envolviendo la misma tela, así, por ejemplo, haciendo un rollito. Así yo hago las boas y entonces le voy a poner al gorro. ¿Listo? Pero cuando toque el momento les enseño. Por ahora lo que les digo. Voy a poner aquí la decoración en los guantes para que se vea así bonito.
Bueno, entonces miren cómo quedó decorado, le puse en el cuello, esto nos ayuda a tapar imperfecciones y miren que si no son muy pulidas, por decir así, en el momento de unir la cabeza con el cuerpo, esta decoración nos hace que se vea bonito, también aquí en los guantes y miren cómo quedan las botas. ¿Listo? Aquí lo ideal sería que fuera uno ancho, por eso lo puse doble. ¿Listo? Pero así, digamos que en mi caso pienso que también se ve bien. Entonces ahora voy a empezar a trabajar la barba. La barba, yo les he enseñado varias técnicas. Les he enseñado pues a cortarlo en tela y hacer una barba con tela. Les he enseñado ya sea con peluche, también con vellón. Y en otras ocasiones con lana escolar. O sea, hay muchas técnicas que les he enseñado. Aquí en la parte superior, en las tarjetas, les dejo una lista de reproducción de todos los santas que he hecho. Entonces así se pueden entrar a esa lista y pueden ver todas las barbas que he compartido y ustedes pueden elegir la que más les guste. ¿Listo? Aquí voy a utilizar de esta lana, esta se le llama lana barbas. Así la encuentran, lana barbas. Ya parece como si fuera un glaseado, es muy bonita, de pronto allí en la cámara no se alcanza a apreciar muy bien, pero es muy muy bonita y venden una cantidad más grande, sino que yo tengo de esta ya hace algún tiempo. Entonces la voy a poner aquí, por supuesto, en su rostro. Voy a utilizar un bolígrafo termoborrable o un bolígrafo que se borra con el calor. Pueden utilizar un lápiz también, bolígrafo no, sí, un bolígrafo de tinta normal no, pero un lápiz sí, para que pinten suavemente, o uno de estos para dar la guía por donde vamos a poner la lana. La pueden pegar con silicona o coser una a una y así darle la forma de la barba. Yo voy a iniciar poniendo una barba baja y luego sobrepondré otra vez. Ya les voy mostrando, o sea, aquí voy a dibujar primero por dónde voy a llevar la barba y luego repetiré el proceso para que me quede como más abundante. Listo, no me vaya a quedar toda flaquita. Bueno, ya habiendo hecho la marca, esta es la marca de inicio, entonces voy a llevar así, les voy a mostrar. Voy a poner la primera barba, la pego. Estas de los extremos van a ser un poquito más cortas, o sea, menos largas, porque está en la parte superior de la cabeza, como donde está la patilla. Entonces yo lo que voy a ir es llevando las lanas y voy pegando y procuro que cada una sea del mismo largo. Entonces antes de pegarlas me fijo siempre que sean del mismo largo, aproximadamente. La mía, según como la llevo, son aproximadamente de 8 centímetros, ¿listo? De 8 centímetros, o sea que eso debe ir en toda esta línea. Y como les digo, pueden pegarlo o coserlo, como prefieran. Bueno, aquí está la primera vuelta, por decirlo así, aunque no es vuelta, bueno, el primer paso. Ahora voy a poner una segunda, ¿listo? Para que quede más pomposo y no se vea como tan poquito o no se vea tan pobre, como decimos a veces cuando nos falta o se ve muy escaso de barba. Si quieren al final cortar los extremos también es válido, pero yo lo voy a dejar así, estos redonditos, así que se vea como si estuviera crespito. Y lo que les digo, acomodo de nuevo
la lana y empiezo a pegar desde aquí, desde este extremo, y me voy yendo hasta el final. Si quieren pueden hacerlo no hasta aquí del mismo largo, sino del mismo tamaño, eran 8 centímetros aproximadamente. Entonces cuando van pegando, él les va a quedar un poquito más arriba y eso va a mejorar el volumen. Bueno, miren cómo queda. Ahora que se vea sentado van a ver que es mucho mejor el aspecto, sino que aquí la verdad con la cámara arriba no se nota mucho, pero miren que la barba se ve mucho más pomposa, con más volumen. Y ahora le voy a hacer como unos pequeños bigotes. Estas piezas las corté sin estirar. Vamos a evitar estirar esta lana, ¿listo? 12 centímetros. Entonces lo que voy a hacer es pegarlos aquí en el centro para luego poner la nariz y que no me vaya a quedar solamente la barba pomposa y sin nariz, perdón, sin barbas. Siempre es importante. Entonces voy a poner un poquito de silicona aquí en la mitad. Bueno, así puse entonces los bigotes y ahora entonces voy a poner la nariz. Aplico silicona y pego. Bueno, ahora le voy a poner unos ojitos de estos 3D. Yo les he enseñado en otros videos cómo dibujar los ojitos. Pueden dibujarlos, pegarles botones, las cascaritas negras, una pieza de fieltro, o sea, varias opciones les he compartido. Entonces en esta ocasión voy a utilizar de estos ojitos, los voy a pegar con silicona. Aquí tiene un pedacito de cinta, por eso estoy aquí. Pero entonces, bueno, ahora lo quitaré. Lo pego con silicona y ahora sí voy a sacar la medida del gorro. A ustedes no les toca sacarla, yo lo haré y se los comparto. Bueno, entonces así ya va quedando. Se puede decir que ya el santo está ya casi listo. Le vamos a hacer el gorro, que era lo último que necesitaba cortar para compartirles. Entonces aquí pueden ver la pieza, el molde. Recuerden que siempre en la descripción les dejo la información, lista de materiales, todo lo que corresponde a los moldes lo van a encontrar así. Esto aquí mide 26.5 y se hace como una curva. ¿Listo? Y nos quedaría armado el gorro. Entonces lo que voy a hacer por ahora solamente es coser esta parte recta. Miren, aquí la pongo bien, que no me vaya a quedar corrida. Esto es lo que voy a coser aquí, listo, y eso me va a formar el gorrito.
Bueno, aquí ya cosí el gorro, me tocó reducirlo un poquito porque no tuve en cuenta el contorno de la cabeza, entonces hay que tener en cuenta el contorno de la cabeza, pero la medida de los dos lados es exactamente la misma, 26.5, y el contorno entonces lo tendríamos en cuenta, pero igual recuerden que yo les dejo el molde. Miren, aquí está, así como está aquí, lo cortan tela doble aquí, o sea que está doblada, y aquí a ras de molde, y les sale igualito al que estoy trabajando yo aquí. Bueno, le voy a dar vuelta a la pieza. Esta tela me encanta porque es muy suave y se ve muy calientita. Listo, aquí ya está entonces el gorro. Le voy a pegar en el extremo un pompón. Lo pueden poner dorado o puede ser blanco también. Listo. Y para decorarle aquí en el contorno, tengo una pieza de peluche. Este se llama peluche mink o peluche tipo piel de conejo. Lo corté de 9 centímetros por 37. Los 9 centímetros sí son base para que nos quede grueso y se vea bonito. El 37 sí es dándole un poquito de tolerancia al contorno del gorro. Listo, voy a hacer una boa. Esto mismo lo pueden hacer con el peluche para las botas, los guantes o el cuello del Santa. Listo, pueden hacer exactamente lo mismo, sino que yo utilicé otro tipo de peluche para decorar allí, pero este también habría quedado hermoso. Lo voy a pegar con silicona caliente para que me quede una sola pieza y luego lo voy a decorar alrededor del gorro. Bueno, y así quedó el gorro. Miren, le puse el cordón dorado en el extremo, el pompón blanco, el peluche, miren cómo queda, la tela espectacular. Le voy a poner un poquito de algodón de relleno para que tenga más cuerpo, por decirlo así, pero solamente un poquito. Listo. Y luego lo ubico en la cabeza y lo pego. Y bien amigos, entonces así quedó el Santa que les comparto el día de hoy. Aquí les voy mostrando para que lo vean también por detrás, se ve bien terminado. En esta ocasión les compartí barbas diferentes, colores diferentes, y espero que todo lo que les comparto sea de mucha ayuda, que lo pongan en práctica. Y recuerda que para apoyar mi trabajo y por supuesto el de Sam, regálanos tu me gusta, suscríbete allí en el botón rojo que es totalmente gratis. Déjanos tu comentario y también comparte que eso nos ayuda muchísimo. Nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus Manos. ¡Hasta pronto!